¿Cuáles son algunos signos de apostasía en la iglesia cristiana? Apostasía significa apartarse de la verdad. Por lo tanto, un apóstata es alguien que una vez creyó y luego rechazó la verdad de Dios. La apostasía es una rebelión contra Dios porque es una rebelión contra la verdad. En el Antiguo Testamento, Dios advirtió al pueblo judío sobre su idolatría y su falta de confianza en Él. En el Nuevo Testamento, las epístolas nos advierten acerca de no apartarnos de la verdad. La apostasía es una amenaza muy real y peligrosa para la iglesia cristiana. Nadie os engañe en ninguna manera, porque el regreso de Jesús no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de iniquidad, el hijo de perdición, segunda de Tesalonicenses 2:3. Este versículo nos dice que habrá una apostasía asociada con la aparición del anticristo. La mayoría de los cristianos esperan la llegada del anticristo, pero muy pocos están detectando la apostasía que debe venir primero. La llegada del anticristo no puede ocurrir hasta que haya ocurrido suficiente apostasía en el mundo. El anticristo, quien es el último de los mentirosos, no puede morar en un mundo donde se enseña la verdad de la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice que primero vendrá la apostasía y luego se manifestará el anticristo. Por lo tanto, debemos, como cristianos, hacer esta pregunta: ¿está ocurriendo una apostasía en la iglesia cristiana hoy en día? Unos dirían que no y otros que sí. Pero, mientras esperamos la llegada del anticristo, ¿no deberíamos estar esperando también la llegada de la apostasía? ¿Y dónde más deberíamos mirar primero sino en nuestra propia casa? Porque la Biblia nos dice que el juicio comenzará en la casa del Señor, primera de Pedro 4:17. Si en verdad está ocurriendo una apostasía en la iglesia cristiana, no lo sabríamos a menos que primero examinemos la Biblia de cerca, y luego comparemos la iglesia actual con la palabra de Dios. Es solo después de que se establece un estándar de verdad que entonces tendremos una vara de medir por la cual se puede detectar la apostasía. Por lo tanto, propongo la siguiente lista de verdades bíblicas como muestra de doctrinas cristianas esenciales y no esenciales mediante las cuales podemos comparar otras enseñanzas y fenómenos. Tenga en cuenta que esto no es absoluto, y los matices de varios temas se pueden debatir, ya que no todos estarán de acuerdo con la categorización de todos los puntos. Aún así, necesitamos usar la Biblia como nuestro estándar, y nos brinda mucha información por la cual podemos saber cuál es realmente la verdad. Dicho esto, vamos a nuestra lista de verdades bíblicas, que nos servirá de referencia. 1. Esenciales primarios, naturaleza y obra de Cristo. No se puede negar y ser cristiano, ya que se declaran explícitamente como se requiere en las Escrituras. 1. Jesús es tanto Dios como hombre, Juan 1:1 y 14, Juan 8:24, Colosenses 2:9, Primera de Juan 4:1 al 4. 2. Jesús resucitó físicamente de entre los muertos, Juan 2:19 al 21. 3. La salvación es por gracia por medio de la fe, Romanos 5:1, Efesios 2:8 al 9, Gálatas 5:1 al 5. 4. El Evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, Primera de Corintios 15:1 al 4, Gálatas 1:8 al 9. 5. Hay un solo Dios, Éxodo 21 al 3, Isaías 43:10, Isaías 44:6 y 8. 2. Fundamentos secundarios, naturaleza de Dios. No se puede negar y ser cristiano. 1. Dios existe como una trinidad de personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Para más detalles puede ver nuestro video sobre la Trinidad. 2. Nacimiento virginal de Jesús, se relaciona con la encarnación de Cristo como Dios y hombre. 3. Elementos primarios no esenciales, Biblia, ordenanzas de la Iglesia y práctica. La negación no anula la salvación, pero los principios se enseñan claramente en las Escrituras. La negación sugiere apostasía. 1. Anciano y pastorado masculino, Primera de Timoteo 2:12 al 13, Primera de Timoteo 3:15, Tito 1:5 al 7. 2. Fidelidad en el matrimonio en relaciones heterosexuales, Primera de Corintios 6:9. 3. La condenación de la homosexualidad, Romanos 1:26 al 27. 4. Infalibilidad de las Escrituras, Segunda de Timoteo 3:16. 4. Secundaria no esencial, no afecta la relación de salvación de uno con Dios. Debatido dentro del cristianismo. La negación o aceptación no sugiere apostasía. 1. Bautismo para adultos o infantes. 2. Predestinación, elección y libre albedrío. 3.
Comunión cada semana, mensual, o trimestral, etc. 4. Culto de sábado o domingo. 5. Adoración con o sin instrumentos, tradicionales o contemporáneos. 6. Rapto pretribulación, rapto a mitad de la tribulación, rapto post-tribulación. 7. Premilenialismo, amilenialismo y postmilenialismo. 8. Continuación o cese de los dones carismáticos. 9. Etc. Por supuesto, lo que no es esencial es discutible, lo que desafortunadamente conduce a la fragmentación denominacional. Pero a modo de explicación, los principios esenciales primarios son aquellas doctrinas que la Biblia declara que, si se niegan, sigue la condenación. Para abreviar, la Biblia declara que, si niegas que Jesús es Dios, estás muerto en tus pecados, Juan 8:24 y 58. Éxodo 3:14, que si niegas la resurrección física de Jesús, tu fe es en vano, Primera de Corintios 15:14, Juan 2:19 al 21, que si a la salvación añades obras, no estás en Cristo, Gálatas 3:1 al 3, Gálatas 5:1 al 4, y que si predican un evangelio contrario al que predicaron los apóstoles, sean anatema, Gálatas 1:8 al 9, Primera de Corintios 15:1 al 4. Por lo tanto, negar cualquiera de estas doctrinas, según las Escrituras, es estar fuera del pueblo de Cristo e invitado a la condenación eterna. Esto obviamente sería apostasía. Los esenciales secundarios son elementos esenciales que aclaran aún más la ortodoxia, pero no hay una declaración bíblica explícita con respecto a cada uno, que yo sepa, que establezca que negarlos da como resultado la condenación de la forma en que lo hacen los esenciales primarios. Los esenciales secundarios tratan principalmente con la naturaleza de Dios. El hecho de que hay un Dios que es una Trinidad es claramente esencial para la ortodoxia cristiana, pero no hay ninguna declaración bíblica que establezca que creer en la Trinidad es necesario para la salvación. Sin embargo, eso no significa que la negación de la Trinidad sea aceptable. Una persona puede salvarse sin saber acerca de la Trinidad. Pero, dado que la Trinidad es una verdad bíblica, y el Espíritu Santo que da testimonio de la verdad mora en el creyente, un verdadero cristiano no denunciará abiertamente la Trinidad una vez que se la haya enseñado en las Escrituras. Por lo tanto, se podría decir que los esenciales secundarios son esenciales para la fe, así como los esenciales primarios lo son. Los elementos no esenciales primarios son enseñanzas bíblicas que, si se niegan, no afectan la salvación de uno. Pero, debido a que la Biblia los enseña, negarlos es una señal de apostasía. Los no esenciales secundarios no afectan la posición de uno con Dios, ni afirman ni niegan la enseñanza bíblica ya que son discutibles. Tener diferentes creencias en estos no es un signo de apostasía, solo diferencias de opinión. Nuevamente, soy consciente de que la categorización de lo no esencial es discutible, pero debo trazar una línea en alguna parte. Tristemente, es en las doctrinas secundarias no esenciales donde ocurre la mayor parte de la fragmentación denominacional. Esta es una triste muestra de que la mayoría de las divisiones ocurren sobre lo que es menos importante. Además, creo que es en el área de los no esenciales donde primero se puede detectar la apostasía. Como se citó anteriormente, hay una profecía en 2 Tesalonicenses acerca de una próxima apostasía que está asociada con la revelación del Anticristo. Nadie os engañe en ninguna manera, porque el regreso de Jesús no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de iniquidad, el hijo de perdición, 2 de Tesalonicenses 2:3. ¿Has estado esperando la venida del Anticristo? ¿Estás esperando que aparezca en la escena mundial? Si es así, ¿también estás buscando la apostasía relacionada? La mayoría de los cristianos buscan al Anticristo, pero no buscan señales de apostasía. La Biblia es la palabra de Dios, y nos dice lo que está bien y lo que está mal. En la medida en que alguien no esté de acuerdo con las verdades de la palabra de Dios, en la misma medida, se están apartando de ella. ¿Cuáles, entonces, podrían ser algunas de las señales de la apostasía? He compilado una lista representativa de problemas. Puede o no estar de acuerdo con todos estos, pero los proporciono como alimento para el pensamiento. 1. Negación de las doctrinas cristianas básicas como la Trinidad, la deidad de Cristo, la deidad del Espíritu Santo, la salvación por gracia y los absolutos morales que se encuentran en la Biblia. La palabra de Dios es verdad. La desviación de los fundamentos de su verdad es seguramente apostasía. 2.
Innumerables divisiones denominacionales que contradicen Juan 13:35 y 1 de Corintios 1:10. Por supuesto, seguramente habrá divisiones en el cuerpo de Cristo, y se permiten las diferencias de opiniones. Romanos 14:1 al 12. Pero, el número de divisiones en la Iglesia es ridículo y contrario a Colosenses 3:14. 3. Ordenación de homosexuales. La homosexualidad está claramente condenada en la palabra de Dios. Levítico 18:22, 1 de Corintios 6:9. Ordenar homosexuales al ministerio es claramente contrario a la verdad bíblica y claramente apostasía. 4. Mujeres ancianas y pastoras. 1. Le guste o no a la gente en este ambiente políticamente correcto, la Biblia no apoya a las mujeres como ancianas o pastoras. 1 de Timoteo 2:12 al 14, 1 de Timoteo 3:2, Tito 1:5 al 7. Los hombres están llamados a ser líderes en la iglesia. El hecho de que existan mujeres ancianas y pastoras es una señal de que los hombres no están haciendo el trabajo que Dios les ha dado. 2. Además, si crees en las mujeres pastoras y ancianas, no descartes este video. Siempre debes examinarte a ti mismo para ver si lo que crees es bíblico. 5. No predicar el Evangelio según 1 de Corintios 15:1 al 4. El Evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de Jesús por nuestros pecados. No es un mensaje de conveniencia o vergüenza. No te avergüences del Evangelio, Romanos 1:16. 6. Usar el nombre del Señor en vano, algo que hace un sorprendente número de cristianos. El nombre y el título de Dios deben ser utilizados únicamente por los cristianos de manera reverente y respetuosa, nunca en una exclamación casual. El hecho de que los pecadores lo hagan no significa que esté bien para los cristianos. 7. No enviar o dejar de apoyar a los misioneros, o recortar innecesariamente, en violación de Mateo 28:18 al 20. Llevar a cabo la Gran Comisión es el mandato de Jesús. Cualquier iglesia que pueda apoyar la obra misionera y no lo haga está en violación directa del mandato de Cristo en la Gran Comisión. 8. Marketing y comercialización. Los que están en el ministerio deben ganarse la vida con su trabajo. Las iglesias deben buscar difundir el Evangelio lo mejor que puedan, y vender cosas para hacerlo es aceptable. Pero, ¿cuántas baratijas y chucherías se ofrecen en el nombre de Cristo que no honran a Dios, sino que son meramente con el propósito de obtener ganancias económicas? ¿El deber de la iglesia es un negocio o el Evangelio? ¿Recuerdas cómo Jesús limpió el templo? 9. Pastores que están más preocupados por hacer crecer una iglesia que por predicar la verdad. Quien quiera que sea y donde sea que esté, necesita arrepentirse. Los pastores deben permanecer firmes en la verdad de la palabra de Dios, incluso si les cuesta financiera y materialmente. 10. Pastores que no oran y buscan el rostro de Dios. Por supuesto, esto debería ser raro. Pero, cualquier pastor que no busca el rostro de Dios en humildad está buscando hacer un trabajo bajo su propio poder, no un ministerio. 11. Pastores que ceden a las presiones de la iglesia en contradicción con la palabra de Dios. Cualquier pastor que haga esto debería arrepentirse ahora o dejar el púlpito. Los pastores deben apoyarse en la palabra de Dios, sin importar los obstáculos o el costo. 12. Pastores que fallan en equipar a sus congregaciones de acuerdo a la palabra de Dios. Los pastores están llamados a equipar al cristiano para la obra del ministerio en todos los aspectos de la vida, Efesios 4:11, apologética, evangelismo, trabajo misionero, oración, servicio, amor, etc. Demasiadas congregaciones no están siendo equipadas con incluso los conceptos básicos del cristianismo y, en cambio, se les enseña la corrección política. 13. Pastores que no enseñan condenación. No estamos diciendo que debes predicar fuego y azufre todo el tiempo. Pero el hecho es que el evangelio que no ofende a nadie no es el evangelio de la Biblia. La verdad del evangelio es que la gente se enfrentará a la condenación. Esto es parte del mensaje cristiano, y debería ser parte de la predicación cristiana. 14. Cristianos reuniendo maestros para ellos mismos para que se sientan bien. ¿Es la comodidad o la verdad el objetivo principal de los cristianos? ¿Somos de naturaleza divina o pecadores salvos por gracia? ¿Merecemos ser salvos, o somos salvos por la libre elección de Dios? Los cristianos que simplemente quieren ser entretenidos y consolados desde el púlpito siguen siendo niños. Deben ser desafiados a crecer y tomar riesgos. 15. Evolución. 1.
Denominaciones que adoptan principios evolutivos o se niegan a tomar una posición sobre la evolución. La apostasía está a nuestro alrededor en diversos grados. Como cristianos, debemos estar muy seguros de que nos aferramos a la verdad de la palabra de Dios, y nos resistimos a la inclusión del liberalismo, el relativismo moral y el secularismo que se avecina a nuestro alrededor. Necesitamos pararnos en la palabra de Dios, y nunca avergonzarnos de la verdad del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, Romanos 1:16. Gracias por visitar nuestro canal Apologética y más, donde a las preguntas importantes daremos respuesta a la luz de la Biblia. Si este contenido es de bendición a tu vida, apóyame compartiéndolo con otros para que más personas también sean edificadas. Dale me gusta y suscríbete a mi canal para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Dios te bendiga, hasta la próxima.